La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Ya estamos con nuestro invitado, el doctor Oscar Manuel Franco Bruschetti. Él es director de la Dirección Médica del Hospital Central del IPS, es médico pediatra intensivista y nos va a hablar justamente de la organización y seguridad de familiares de asegurados internados en IPS. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido al programa, qué gusto tenerlo de vuelta. Muchas gracias, un placer. Bueno, estamos hablando ya nosotros en el corte, ¿verdad? El tema de cómo es nuestra costumbre acá en Paraguay y también en Latinoamérica, de cuando alguien tiene que internarse, acompañarle, estar ahí, quedarnos afuera, si es posible adentro de la pieza luego con nuestro enfermo. Y eso en otros países del primer mundo, eso es nunca luego, no es jamás de los jamases. Vos le llevas al enfermo, le acompañás y ahí te cierran la puerta. Muchas gracias por traerlo, se queda fuera usted, acá nos encargamos del paciente. En nuestro país eso no ocurre de esa manera, puede ser por la idiosincrasia nuestra, nuestras costumbres, que somos tan familiares y le acompañamos a todos siempre, pero también tal vez por algún tipo de carencia que uno dice, bueno, me quedo acá afuera por si necesita algo. De eso nos va a hablar el doctor. Así es. No, sin dudas. Como estábamos hablando, la pandemia nos hizo que, en primer lugar, tengamos que dejar el interior de los familiares, dejar el interior de los hospitales, porque eso significaba un riesgo de contagio del virus, ¿sí? Del SARS-CoV-2. Y entonces, esa gente se vio obligada a estar fuera, con la idiosincrasia, como vos bien decís, pero también las necesidades de a veces tener que requerir algunas cosas, incluso algunos procesos burocráticos que lo tiene que hacer la familia. Los tuvimos que poner fuera del recinto del hospital, pero dentro del predio del hospital, y así fue que pedimos a la Secretaría de Emergencia Nacional esa carpa que hoy está en un estacionamiento del Hospital Central, donde estaban todos esos familiares que habitualmente se encontraban en los corredores, en los pasillos del hospital. Sí. Hoy, bueno, en realidad hicimos eso por la necesidad del momento, pero por el COVID, pero que en realidad es una recomendación sanitaria. Sí. De que los familiares no estén dentro de los recintos de los hospitales y sí puedan acceder a ver a sus familiares en horarios establecidos. Por ejemplo, en situaciones en las que tiene que recibir alguna información del médico, de la evolución de la enfermedad del familiar, o en caso que necesite visitarlo, o sea, horarios de visita. Claro. Horarios de visita. Eso fue lo que hicimos, nos llevó a hacer esto. Hoy tenemos que volver atrás. La situación de la pandemia en realidad hasta ahora está mucho menos crítica. Y entonces empezamos a hacer un plan de progresivamente retirar esa carpa de la Secretaría de Emergencia Nacional, que ya no cumple esa función que tenía al principio cuando lo solicitamos. Y eso lo hicimos planificando bien el lugar donde estarían estos familiares ya, de manera que no volvamos a transgredir algunas normas sanitarias de que el paciente esté los familiares, perdón, estén en los pasillos. Claro. Así es que hoy nosotros, el plan que tenemos es retirar la carpa de la Secretaría de Emergencia Nacional, dejar libre ese lugar de estacionamiento. Tuvimos otro fenómeno también porque en algún momento esa carpa de la Secretaría no fue suficiente. Entonces, ¿qué ocurrió?
la gente trajo carpas de camping Sí. y también las instaló en los jardines del hospital, del frente del Sí. hospital. Nosotros, para esa gente que tiene que por algún motivo estar cerca en el hospital, en el predio, no dentro del recinto, Sí. pero sí en el predio del hospital, establecimos como plan adecuar un área de estacionamiento, pero de un estacionamiento que está un poquito más alejado nomás de los jardines del hospital, y dotándole a ese lugar de algunas mejoras, como por ejemplo un cerco perimetral para la seguridad de la gente que va a quedar ahí, porque lo que vamos a hacer, ese lugar lo vamos a destinar para esa gente que necesariamente tiene que estar por algún motivo, porque es del interior, porque Claro. alguna cosa ocurre, y estén con esas carpas de camping en ese lugar. De manera a liberar de nuevo los jardines, darles un lugar con un cerco perimetral seguro, con condiciones sanitarias, baños, Claro. que es Claro, necesario, sí. agua, mejor iluminación. Es un lugar que tiene un poco más de sombra, ahora viene el verano, Sí. y eso va a ser un problema, o sea, va a ser un disconfort para esa Total. gente que necesariamente Abajo una va a tener que- carpa con los Exacto. 45 grados, Dios mío. Es terrible. Eso es lo que hicimos, ¿verdad? En realidad es lo que planificamos Doctor, hacer, comunicamos eso. Mirando así, entrando a IPS, ¿dónde queda eso que me está diciendo? El lugar que estamos disponiendo. Bueno, es entrando en la caseta de Sí. entrada de vehículos, Sí, a la mano derecha, ajá. unos 50 metros, 40 metros de la vereda. En ese lugar del estacionamiento, que es un lugar más bajo, solo teníamos un acceso con unas escalinatas, una escalera. Entonces la gente que estacionaba salía por ahí Sí. e ingresaba al hospital. Sí. Ese lugar es lo que estamos disponiendo. Es una parte del estacionamiento y el acceso único para asegurar que las medidas de seguridad sean competentes. Vamos a tener un guardia y ese va a ser el único acceso de entrada y salida a Ya. ese sitio donde van a estar las carpas. O sea, más cerca de la avenida... Es un poquito más cerca de la ¿verdad? avenida, del lugar donde de hoy Sacramento. vemos. Claro, las Sí. carpas estaría un poco más hacia Sacramento Sí. y unos 70 metros, Ajá. 80 metros, nada más que eso. Claro. Así es. Bueno, queríamos hablar de eso porque, bueno, fueron tantos cambios, doctor, con el tema de la pandemia, ¿verdad? Sí. Porque el IPS se transformó, se estaba ya preparando, tenían ya nuevos lugares, nuevos espacios. Antes de la pandemia iban a inaugurar, Sí. vino la pandemia Sí. y se dio vuelta a todo y gracias a Dios habían previsto, no pensando en pandemia porque nadie sabía, pero ese crecimiento, ¿verdad? Y lo tuvieron que utilizar. Ahora que estamos en una época más leve de pandemia, por decirlo de alguna manera, es como que quieren volver a lo primogenio, al principio, al hospital como hospital y al centro a otro lugar con el tema de las enfermedades respiratorias, Así. ¿verdad? Sí, ese es el plan. Nosotros tuvimos, el IPS tuvo una gran fortaleza en el sentido de que estaba una estructura hospitalaria Sí. construida previamente y que iba a ser destinada al Hospital de Especialidades Quirúrgicas. Hoy se llama Hospital de Especialidades Quirúrgicas Ingavi, ese sitio. No teníamos mucho equipamiento, pero lo fuimos adquiriendo en el transcurso de la pandemia. Y eso hizo que llegásemos a habilitar cerca de 350 camas, entre camas de terapia intensiva, pacientes críticos y no críticos, en esa estructura hospitalaria. En algún momento, y en el peor momento, mejor dicho, de la pandemia, de esta segunda ola, no fue suficiente. Y eso hizo que cambiemos un poco el plan, porque el IPS, a través de un comité, de una comisión de expertos COVID que se formó al iniciar esta emergencia sanitaria, se había establecido que nosotros, como en otros países del mundo, tendríamos un hospital polivalente, es decir, para enfermedades no COVID, que era el Hospital Central, Sí. y 2 hospitales COVID, el geriátrico, Sí. Amadeo Guglielmini, y el
Hospital de Especialidades Quirúrgicas Ingavi, que íbamos a convertirlo, no estaba inaugurado, y se inauguró, digamos, como un hospital COVID. Sí. Eso fue sobrepasado en algún momento. Entonces el Hospital Central tuvo que tener áreas de internación para pacientes COVID. Así llegamos a habilitar, reconvirtiendo áreas, habilitamos 100 camas no críticos, para pacientes con COVID no críticos, y 24 camas de terapia intensiva COVID. Hace ya unas 4 semanas o tal vez 5, al ver que la pandemia iba disminuyendo su intensidad, entonces dijimos, bueno, en este momento tenemos que empezar a volver atrás al plan original de Hospital Central, el hospital polivalente para los asegurados, y los 2 hospitales continuarían para COVID, el geriátrico y el Ingavi. Eso fue así, retrotrajimos todo, y en ese momento el Hospital Central, comunicamos también, dejó de ser un hospital de internación para pacientes COVID, y todos los pacientes COVID estaban en el geriátrico y en el Ingavi. Eso incluso después, el geriátrico también deja de ser hospital COVID, vuelve otra vez a su función de hospital para pacientes gerontes, y en este momento el Hospital Ingavi es el único hospital COVID en el área central, en Asunción y área metropolitana del Instituto de Previsión Social. Eso es lo que hicimos. Para nosotros en el Hospital Central fue bastante complicado porque teníamos que hacer rutas diferentes para el paciente, traslado de pacientes con COVID, de los pacientes no COVID. Sí, que no se tenían que mezclar. No se tenían que mezclar, claro. El personal también, tuvimos que adecuar muchas áreas. Fue bastante complicado, pero pudimos lograr, y yo creo que esas 100 camas y 24 de terapia con eso llegamos a satisfacer, creo que en un 90-95% el requerimiento de pacientes COVID. Perfecto. Así es. Perfecto. Bueno, hacemos un pequeño corte. A la vuelta queremos saber mucho más sobre cómo se está manejando y sí, sobre todo la organización y la seguridad de los parientes de los internados. Volvemos ya. Bueno, evidentemente tienen que tener una capacidad de organización, pero suprema, para poder manejar todo esto, doctor, porque todos conocemos lo que es IPS, enorme, gigantesco, más los otros centros que tienen ahí al lado, cómo crecieron, cómo se transformó todo para COVID, sí. Cómo después al final el Hospital Central también tuvo que recibir pacientes con COVID. Ustedes hicieron la separación. Una consultita que me quedó pendiente, los médicos también los dividían, quienes atendían a los de COVID y quienes atendían a los otros, ¿o no? Absolutamente. Eso siempre es necesario. Cuando hay una situación donde hay que aislar por alguna patología contagiosa, infecto contagiosa sobre todo, se hacen cohortes de pacientes, se llama, a todos los pacientes con la misma enfermedad juntos, y también cohorte del personal de salud. Es decir, los que atienden a estos pacientes también atienden exclusivamente a estos pacientes. Claro, no se van a atender a los que no tienen COVID. No. Ni enfermería, ni médicos, ni limpieza, ni ningún otro servicio de apoyo. Así es. No, y todos los detalles tienen que tener en cuenta, doctor. Fue una reconversión y una refuncionalización que nos llevó unas 2 semanas, pero que finalmente resultó muy, muy útil. Sí. No tuvimos casos de brotes fuera de las áreas COVID, porque ahí tuvieron que compartir. Hay algunas áreas que no podemos tener varias para 2 tipos de pacientes, imágenes, por ejemplo. Claro. ¿Sí?
el equipo portátil de rayos estaba Sí. exclusivo para esos pacientes porque Sí. no podemos estar trasladando de un lugar a otro del hospital o de una sala a otra de internación. La tomografía teníamos que compartir Claro. y eso significaba llevar al paciente con COVID, hacer una higiene de Claro, toda el área, desinfectar todo. y volver a meter pacientes no Sí, COVID. sí. O sea, fue realmente un ejercicio que uno aprende, ¿verdad? Uno aprende, uno se adapta, que antes de la pandemia no pensábamos que íbamos a poder Impensable. lograr, sin embargo se pudo hacer y se pudo hacer muy eficientemente. Doctor, volviendo a los familiares encarpados que están ahí bajo esas carpas, los que en este momento están, ya no son familiares de gente con COVID, son familiares de otras personas que están con otro tipo de enfermedad. Así mismo. No, nosotros ya hoy no tenemos paciente COVID. Hoy no hay un solo paciente COVID. Es decir, entonces, que todos los que están ocupando esas carpas, incluso la Secretaría de Emergencia Nacional y las otras, son familiares de pacientes del resto del hospital, de la urgencia, de salas de internación donde ya no está permitido que estén en los pasillos. Es ese tipo de gente, ese tipo de familiares, ¿verdad? Familiares de pacientes de ese tipo, de esas salas. Así que ya COVID ya no son. Claro. Y en general, doctor, ¿usted puede identificar o decir por qué se quedan los familiares ahí en las carpas? Sí. Nosotros hicimos para hacer esta planificación de reubicar a esta gente, ¿verdad? A estos familiares. Hicimos uno, incluso creo que llegamos a hacer hasta 3 censos. Servicio Social se encargó de recorrer y preguntar por qué estaban ahí, en qué lugar estaban internados sus familiares, de qué lugar venían de la República. Claro. ¿Verdad? Y encontramos que teníamos distribuidos familiares de pacientes internados en casi todo el hospital. Teníamos familiares de pacientes que venían de muchos lugares de la República, pero la mayor parte era de Asunción y alrededores. Y ahí es lo que entra el tema cultural. Claro. O también la necesidad muchas veces de estar cerca por algún requerimiento de los médicos que atienden a sus familiares, ¿verdad? A sus familiares enfermos. Pero la mayoría eran de Asunción, Lambaré, Luque, algunos también, por supuesto, de Encarnación, Pedro Juan Caballero, Claro, ahí se Concepción. entiende que de lejos Claro. vengan y se queden porque no se pueden ir y venir. Así es. Ahora, la gente que era de Asunción, por ejemplo, o de Luque, o que son ciudades cercanas, ¿verdad? Que no te toma demasiadas horas llegar hasta el IPS. Estas personas se quedaban, ¿por qué? Porque uno va a estar más cómodo en su casa que en una carpa, Por supuesto. ¿verdad? O sea, no era por comodidad. ¿Era necesaria la presencia de estas personas? Bueno, en algunos casos sí, que es lo que estamos ahora estableciendo o implementando estrategias para tratar de disminuir o minimizar al máximo esta necesidad de que estén cerca. Los familiares dicen, y lo que siempre dicen es, bueno, el problema es que a veces nos llaman porque tenemos que adquirir algunos medicamentos, Claro. insumos, tenemos que hacer a veces algún trámite burocrático de comprobación de derecho, algunas cosas de estas. Todas tareas que nos corresponden a nosotros, ¿sí? Pero que, dada la disyuntiva de que no disponemos muchas veces de esos recursos, entonces los requeríamos a ellos. Claro. Por supuesto que eso está muy bien identificado tenemos las estrategias para ir paliando, minimizando esta necesidad. Estamos estableciendo estrategias que vamos a implementar sobre comunicación sin necesidad de que estén muy cerca, vía telefónica, vía mensajes de texto, Claro. ¿sí? El tema de que no se les esté llamando muy frecuentemente, y eso entonces lo que se estableció hacer y que estamos empezando a implementar es que todo lo que requiere y no tenga en ese momento el instituto,
lo podamos entregar a los familiares en un momento dado del día y con los requerimientos para 24 horas, de manera que no le estemos llamando varias veces. Claro. Y eso establecimos muy claramente también, lo estamos implementando horarios de visitas, horarios de informe médico, y en el informe médico o en la visita, probablemente en el informe médico, vamos a estar entregando esa necesidad de insumos y medicamentos que necesitamos que los adquiera el familiar, de manera que lo tenga de una vez, adquiera y entregue una sola vez. Entonces no le vamos a estar llamando 2 o 3 veces al día. Eso significa que van a poder estar la gente que vive cerca en su casa más cómodamente, y si se requiere algo que sea de extrema urgencia o algo que surja fuera de lo que podemos prever que va a necesitar, establecer una comunicación por vía telefónica, vía mensaje de texto. Entonces pueden acercarse en ese momento que se requiera, cuando se requiera, y ahí se establece ese contacto. Sí, Así es para entender un poquito, porque solamente si sos paraguayo podés entender esto, creo yo, ¿verdad? Porque si hay alguien que está viendo el programa y es de otro lugar, va a decir, ¿pero para qué se van ahí? Sí. Lo que pasa es que ya el doctor mismo, usted dijo, bueno, hay falencias, ¿verdad? En el tema de medicamentos y de cosas que debería hacer los médicos. O sea, en un mundo ideal, vos le llevas a tu pariente o a enfermito, se interna, vos te vas a tu casa, porque vos sabes que ahí le van a dar absolutamente todo y cualquier cosa te van a avisar telefónicamente. Así es. Pero yo me pongo en el lugar de, si tengo un familiar enfermo que va a estar ahí, por más que yo viva cerca, lo mismo se tarda y uno tiene esa ansiedad de, y si sale y necesita con urgencia y me quedo nomás acá a dormir bajo el árbol, pero voy a estar, ¿verdad? Claro. Eso es la empatía que hay que tener con las personas también, ¿verdad? Absolutamente, y nosotros como médicos, de hecho, como trabajadores de la salud, tratamos de tener esa empatía porque por algo elegimos esto, ¿verdad? De tratar las dolencias de las personas, de los seres humanos, ¿verdad? Pero ustedes tratan las dolencias y tratan a los parientes también. Claro, o sea, claro. Hay que administrar todo eso. Así mismo. Pero estamos buscando también estrategias de tener algunas medicaciones que son muy de urgencia, tener y que por ahí no disponga el instituto en ese momento, adquirirlo con otras fuentes de financiación, ¿verdad? Nosotros disponemos de algunas cajas chicas, se llaman, ¿sí? Adquirir un lote de urgencia, de manera que le llamamos al familiar, pero no tenga necesidad de estar en minutos en el instituto, en el hospital. Le proveemos lo que tenemos en ese stock de urgencia y posteriormente repondrán, ¿verdad? Lo que se utilizó, de manera que esto se perpetúe, digamos, y que ese stock mínimo de urgencia esté siempre disponible para esas extremas urgencias. Sí. Esas son las estrategias que vamos a implementar. Estamos algunas y otras ya muy pronto. Doctor, usted habló de albergues ya preparados anteriormente, que antes ya tenían lugares, no esta carpa ni el campamento de los parientes que hicieron, ¿verdad? Sino ya tenían lugares, albergues para familiares. ¿Cómo es eso? Sí. Habitualmente los que requieren que algún familiar, al menos uno, e idealmente uno solo en realidad, esté muy cerca por lo crítico de la situación de salud, son las terapias intensivas. Nosotros tenemos las terapias intensivas se construyeron pensando en albergues para esos familiares. Esto nosotros lo tenemos desde hace muchos años, algunos bien estructurados como los de la terapia intermedia de adultos, los de la terapia intensiva de adultos, los de la terapia intensiva pediátrica. Algunos que están en sitios improvisados como los de neonatología. Y pediatría no tenemos muchos problemas porque por normas internacionales el niño y su madre son una unidad. Tienen que estar, ellos sí tienen que estar en el hospital al lado de sus niños, niños o niñas, ¿sí? Entonces eso no tenemos problemas porque la estructura de pediatría está preparada para albergar a un papá o mamá con el niño.
Esos albergues los tenemos desde siempre, son albergues que son muy, muy bien estructurados, tienen cubículos donde en este momento estamos reorganizando para que corresponda la cama de terapia intensiva tenga un cubículo ya preestablecido en el albergue. Así, por ejemplo, la cama 1 de terapia intensiva tiene el cubículo del albergue número 1 en el albergue correspondiente. Ya. Entonces, eso facilita de que va de alta el paciente de cama 1, por supuesto tiene que dejar ese cubículo porque ingresa otro y vuelve a ocupar ese lugar en el albergue. Estos albergues tienen también comodidades como baños sexados, tienen también un lugar donde ellos pueden comer, ¿sí? E incluso algunos no es lo ideal, pero a veces es necesario que ellos estén cocinando su alimento muchas veces, porque no tienen otra manera de estar, ¿verdad? Y neonatología, que es lo que nos resta en esta primera etapa de albergues, tener algo mejor estructurado. En este momento se está refaccionando una parte del claustro de monjas que está al lado de la capilla del instituto en el complejo Santo Domingo. Estamos refaccionando para dar albergue a esos padres, a la mamá, la madre de los niños prematuros, de los niños recién nacidos que están internados. Qué genial, qué increíble todo lo que estamos descubriendo acá con las preguntas que le hacemos al doctor. Hacemos un pequeño corte, doctor, volvemos enseguida. A la vuelta quiero saber si alguna vez alguien se quedó en el albergue, ya se fue su pariente, se curó, salió y se quedó nomás en el albergue. A la vuelta del corte nos va a contar el doctor. Bueno, quiero saber, doctor, ¿hubo algún caso de que, bueno, ya se curó el paciente, ya salió del hospital y sin embargo después descubrieron que se quedó el acompañante en el albergue? Sí. Eso ocurrió. Lo visualizamos hace poco tiempo, cerca de un mes, en lo que vimos que sí había gente. Lastimosamente, cuando quedamos sin guardias, eso no hubo un control estricto, porque la gente que realizaba este control era la gente de seguridad, los guardias de seguridad. Entonces eso se descontroló. Claro, no había seguridad. No había seguridad. No había control. Así es. Visualizamos esa situación, sí, encontramos. En uno de los albergues había una familia que estaba estando sin familiares ya. Viviendo prácticamente, exacto. Y en otro albergue, porque tenemos dos, uno es terapia intermedia, el otro es terapia intensiva adultos y niños. En el otro había también una persona que era la que le organizaba. Ellos no vivían ahí, pero era la que organizaba. Porque hay que entender que esa población de gente que está ahí va y viene. Sí. Alguien le tiene que dar alguna norma para manejarse en ese lugar. Y eso estaban haciendo estas personas en ambos albergues. Mirá vos. Con muy buena voluntad, nosotros le reconocimos eso, ¿verdad? Pero que también tuvimos algunas denuncias de que aparentemente se podría estar comercializando algunos medicamentos que eran donados por familiares de pacientes que ya no requerían esos medicamentos y ellos ya los adquirieron, o que lastimosamente fallecía su familiar y ya no utilizó ese medicamento. Eso dejaban ahí. Esto era administrado por estas personas en cada albergue. Algunos familiares dijeron, bueno, ahí realmente nos cobran un poco, fueron así. En realidad ninguno de los familiares quiso hacer una denuncia por escrito porque eso no serviría para tomar otras acciones. Pero fue una sospecha y había una cuestión que no era institucional. Había gente ahí que no pertenecía al plantel de
empleados, de funcionarios del instituto que estaba mandando, administrando organizando ese ¿te lugar. imaginas? Así Qué fue. increíble, qué increíble. Bueno, ahora en la organización de estos albergues nuevos, porque la idea es, bueno, vino el COVID y pasó todo esto, ahora está mermando, queremos organizar, entendemos, hablo yo como creo que piensa la gente de IPS, ¿verdad? Entendemos que sí hay personas que tienen que venir acá, es necesario que estén para acompañar a su familiar, no dentro del hospital, y entonces van a administrar esos albergues, hacer nuevos albergues con tiempo. Ahora el tema de las carpas, doctor, ¿cómo queda? Bueno, el tema de las carpas, nosotros comunicamos, el instituto comunicó que a partir del 4 de octubre, lunes 4 de octubre, progresivamente íbamos a retirar, la Secretaría de Emergencia Nacional va a retirar la carpa naranja que está en el estacionamiento frente al mismo, al predio del hospital, al edificio, y aquellos familiares que están con sus carpas de camping son los que vamos a reubicarlos en ese sitio donde creemos que van a estar mejor por el tema del calor, de la sombra, el tema de mejor iluminación que vamos a poner, el tema de que es un lugar que va a tener un acceso único, por lo tanto la seguridad puede estar mejor hecha. Por supuesto que comunicamos también que esto es temporal, Claro. porque nosotros sabemos que muchos familiares, y es una cuestión social, sabemos también que el Instituto de Previsión Social, por su carta orgánica y sus reglamentos y normas, no estipula la asistencia a familiares de enfermos. Lo que sí está obligado es dar al enfermo todo lo que necesita. Sí, Pero es una cuestión social. claro. Tenemos que ver la forma de poder hacer eso. De alguna manera se han pensado algunas estrategias como hacer alguna alianza público-privada y que el IPS dé algo y que construyan albergues o pueden ser también pensiones Claro. cercanas al hospital para esa gente que vive sobre todo en el interior del país. Claro. ¿Sí? Y por supuesto esto va a tener que ser administrado porque no vamos a poder tener albergue para todos los Claro. familiares de todos los pacientes. 1.200 camas tiene el Hospital Claro, Central. no. Vas a tener que hacer otro hospital solamente Vamos para a los tener que parientes. hacer otro hospital para... Entonces Pero eso es imposible. esto en diferentes partes del mundo, doctor, vos sabés que generalmente cerca de un hospital hay un hotel, Hotel, una hay pensión. una pensión, hay lo que sea, porque se sabe que uno quiere estar cerca de su familiar por cualquier cosa, ¿verdad? Así mismo. Bueno, ahora hablemos de los servicios, de otros servicios de IPS que favorecen la rapidez de los procedimientos y evitan la aglomeración de las personas, porque si hay algo que aprendimos con esto del COVID es a no estar todos encimados, ¿verdad? Y que no es bueno tampoco. ¿Qué es el ISOLAB, doctor? El ISOLAB es una estructura edilicia que se hizo en otro acceso del hospital que está sobre la calle Doctor Peña y es al fondo, digamos, del lado contrario, la calle contraria paralela a Sacramento, Sí. ya al costado del Parque de la Salud. Sí. Ahí hay un acceso empedrado Sí. y en ese acceso y a unos 50, 70 metros se construyó una estructura que es simple, pero que nos sirvió en la pandemia para realizar el hisopado desde el auto. Por eso se llama ISOLAB. Claro. ISO viene de hisopado, lab de laboratorio. Sí. ¿Sí? Hoy, que eso ya no es una necesidad, la Dirección de Apoyo y Servicios estableció que esa estructura sea utilizada para la toma de muestras desde el auto. Qué bueno. ¿Sí? Entonces el asegurado, el beneficiario, el paciente, no va a tener que irse hasta el laboratorio, esperar el turno, le llaman, entra al sitio donde extraen las muestras y en ese momento se les extrae. Vamos a poder hacer desde el automóvil, desde su automóvil. Qué ¿sí? fantástico. Entonces eso facilita que esos pacientes no tengan que ingresar a los recintos del hospital. Claro. Y con eso respetamos un poco las normas sanitarias,
y evitando el contagio. Qué genial. Lo mismo también ocurre con lo que me dijiste, creo que Autofarma. Sí, Autofarma. Autofarma también, porque nosotros tenemos nuestra farmacia externa dentro del centro de atención ambulatoria. Es decir, el paciente que tiene que retirar medicamentos, los pacientes crónicos retiran sus medicamentos cada mes, ¿sí? Tienen que entrar al centro de atención ambulatoria donde están los pacientes que están consultando solamente para retirar su medicamento que le corresponde al mes. Claro. Eso entonces se hace ahora desde el auto también. Y se evita que entren se evita que entre al establecimiento de salud. ¿Y la telemedicina, doctor? La telemedicina, nosotros hicimos la consulta telefónica. Telemedicina a mí no me gusta llamarle, llamamos en algún momento telemedicina a esas consultas telefónicas que hacíamos, que no es telemedicina propiamente, ¿verdad? Eso también está suspendido. La consulta telefónica la habíamos hecho también con el objetivo de no aglomerar a la gente, que la gente que no tenga que ir, porque muchos debían consultar solamente para que se les prescriba de nuevo el medicamento para la hipertensión, y eso significaba entrar al hospital solamente para generar una prescripción de su médico tratante. Eso se hacía a través de vía telefónica, se le prescribía y ya se le avisaba, vos podés retirar de Autofarma. Claro. No ingresaba el paciente a ningún establecimiento. Hoy tenemos telemedicina también, tenemos el equipo de telemedicina, el doctor Claudio Herreros estuvo en tu programa, te explicó cómo funciona esto. Eso es realmente hacer medicina a distancia, con equipos apropiados para poder acceder a algunos exámenes físicos a la distancia, con cámaras de mucha resolución, de grado médico se llama, con equipos como ese equipo puede hacer electrocardiogramas, ese equipo puede hacer espirometría, ese equipo puede ver el oído, otoscopía, puede hacer fondo de ojo, retinoscopía. Qué fantástico. Es fantástico. Eso que hace que en países como el nuestro, sobre todo, en que tenemos muy pocos especialistas, súper especialistas, neurólogos, oftalmólogos también no hay muchos, reumatólogos hay menos todavía, ¿sí? Hace que no tengan que venir porque es muy difícil que un especialista reumatólogo esté siquiera en Encarnación muchas veces, una ciudad grande, o Ciudad del Este, o Concepción. Entonces, ese paciente puede hacer una consulta a distancia con el especialista a través de un facilitador, un médico también, que es el que cumple las órdenes del especialista, hacerle un fondo de ojo, hacerle un electrocardiograma y en el momento están viendo. También tienen la posibilidad de ver todo lo que sea imágenes en las pantallas del Workstation, y eso facilita, hace el confort del paciente, no tener que viajar de Encarnación 360 kilómetros para una consulta con un especialista. Por supuesto que en esa consulta telemática a la distancia, el especialista puede establecer que necesite venir, pero eso puede ser en un porcentaje que siempre va a ser menor que venir siempre. Por supuesto. ¿Sí? Qué genial cómo están trabajando, doctor. Tenemos que hacer un pequeño corte. A la vuelta, poquitos minutos, pero tengo que preguntarle qué pasa, cómo se están preparando para la tercera ola que dicen que viene. Vamos a ver eso. Volvemos ya. Bueno, pocos minutitos ya nos quedan de programa, pero yo le quiero preguntar al doctor, ¿ya se previó qué están haciendo pensando en esta tercera ola que dicen que va a venir con la variante Delta, con todo esto? Ahora que están más o menos organizados, de repente viene otra vez el tema COVID. ¿Qué se va a hacer, doctor? Bueno, yo siempre digo, yo coordino el comité de expertos COVID y nos reunimos en la primera etapa, digamos,
y sobre todo en la etapa crítica, una vez por semana, donde discutían infectólogos, neumólogos, intensivistas, enfermería, directores de hospitales. Discutíamos qué íbamos a hacer. Empezábamos siempre con un pantallazo de la realidad epidemiológica, sí, porque eso nos marcaba si íbamos a empeorar o podíamos empezar a mejorar con la cantidad de casos COVID. Nosotros también en ese comité volvimos y dijimos, bueno, este es el momento en que tenemos que retrotraer de nuevo parte de la estructura que fue refuncionalizada o utilizada para la pandemia a las necesidades también de los pacientes que fueron postergados por culpa de la pandemia. Es tal es así que fuimos llevando y hoy solamente es el INGABI. Y siempre decimos también en el comité, peor o menos organizados que en la primera ola no vamos a estar. Claro. ¿Por qué? Porque tenemos un ejercicio donde nos demostramos nosotros mismos que podíamos con esto, nos demostramos que podíamos organizarnos, nos demostramos que podemos ser dinámicos en cambios, así en poco tiempo. Por lo tanto, para una tercera ola, si viene, nosotros estamos mucho mejor preparados porque vamos a volver a hacer lo que hicimos con la primera y segunda olas. Claro. ¿Sí? Y eso va a ser mucho más eficiente, va a ser mucho más rápido. Tenemos la experiencia ya hoy de hacer esto. Tenemos establecido también que vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos al principio. Es decir, vamos a volver a convertir, si hace falta, completamente el Hospital INGABI como hospital COVID, ¿sí? Que hoy es un sector del Hospital INGABI, sí, nada más COVID. Si eso no es suficiente, vamos a convertir el Hospital Geriátrico en COVID y el Hospital Central quedará solamente como polivalente. Si requerimos también que el Hospital Central tenga que internar otra vez pacientes COVID en esta tercera ola, sabemos el sitio donde van a estar esos pacientes, qué sitio le vamos a ubicar, sabemos cómo manejarnos, sabemos cuál es la ruta para que no se encuentren los pacientes con COVID y no COVID. Ya sabemos todo. O sea, lo que vamos a hacer es solamente implementar. Claro. En la etapa anterior tuvimos que planificar, ver qué es mejor, buscar el lugar, ver si ese lugar es adecuado y ahí implementar. Hoy vamos directo a la implementación y eso va a ser mucho más eficiente. Perfecto. Bueno, súper claro y le quiero agradecer, terminamos el programa y quiero agradecer el tiempo, la paciencia que tuvo el doctor para explicarnos todo esto y bueno, y felicitarles y que sigan trabajando así, cuidando a los pacientes, a los parientes de los pacientes y a todos. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes y bueno, siempre estamos dispuestos estamos para eso. Nuestra misión en el IDS es atender a nuestros asegurados, en salud al menos, y por supuesto también tenemos la función de hacer todo lo mejor para que los familiares de pacientes estén también bien, estén contenidos. Hoy trabajan mucho más de cerca servicio social y psicología con los familiares. Es toda una situación nueva que se dio con la pandemia y que lo llevamos a cabo y muy bien, con familiares muy agradecidos. Así que para eso estamos y a las órdenes. Muchas gracias, doctor. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa y no te olvides que naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.